Muy buenas noches, mis estimados hermanos en Cristo. Quiero ver. Muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí en este en vivo. No lo voy a hacer muy extenso, ya que estoy en mi trabajo. Pero hoy voy a hablar sobre la falsa enseñanza del rapto, y lo hago porque han habido varios evangélicos que me han estado diciendo que les pruebe lo que yo digo. Bueno, pues aquí estamos para probar bíblicamente. Déjenme sacar mi Biblia. Gloria al Señor. Como les digo, estoy en mi trabajo. Este, Siempre traigo mi Biblia. Aquí está mi Biblia. Gloria al Señor Jesús. Y pues vamos a estar hablando sobre el rapto y vamos a probar que es una falsa enseñanza que no fue enseñada por la iglesia primitiva, que no fue enseñada por Jesús, ni por los apóstoles, ni por los reformadores, sino que fue hasta el año 1830, o sea, hace apenas 190 años. Los papas, los 12 apóstoles, San Pablo, San Agustín, Martín Lutero y Juan Calvino temblaron en sus tumbas, se revolcaron en sus tumbas cuando escucharon de la nueva doctrina del rapto secreto. La doctrina del rapto secreto es una doctrina que hace a la iglesia un grupo de cobardes que no tienen el valor para enfrentar una prueba. Eso es lo que es la doctrina del rapto, una doctrina de cobardes. Lamentablemente esta falsa enseñanza ha sido aceptada por millones de cristianos en todo el mundo. Y uno de los que más propagó esta falsa enseñanza fue Gille Ávila, el evangelista Gille Ávila, evangelista de Puerto Rico. Yo no tengo nada en contra de Gille Ávila personalmente. Siendo honesto, no tengo nada en contra. Yo lo considero que fue un hombre de Dios, sí, que amaba a Dios, sí, que tenía un gran amor a Dios, también lo tenía, no lo niego, pero que era un hombre que tenía falsas enseñanzas. Y una de esas falsas enseñanzas fue la doctrina del rapto. Como ya lo dije, esta enseñanza fue nació en el año 1830, y por 2000 años jamás se enseñó en la iglesia. 2000 años jamás se enseñó. No fue hasta 1830 que John Nelson Darby empezó con esta enseñanza. Esta investigación o este estudio, como usted quiera llamarle, es sobre el rapto secreto. Y estoy leyendo mis notas para aquellos que vean que estoy bajando la vista, es porque estoy leyendo mis notas. No hay ningún pecado en ello. Es para llevar una secuencia y un orden. Esta investigación es sobre el rapto secreto, también conocido como el arrebatamiento premilenario. Y es un evento separado que no tiene nada que ver con la doctrina del postmilenario bíblico enseñado y aceptado por la mayoría del cristianismo convencional. Al leer lo que revelo en esta investigación, la reacción inmediata de los que creen en la locura de este rapto secreto, y sí mencioné la palabra locura porque es lo que es, y esperan la gloria de este evento, empiezan a gritar, volverse agresivos, amenazarme y acusarme de subvertir la palabra de Dios, lo cual es totalmente falso. Sino al contrario, mi posición es aclarar que dentro de la iglesia evangélica
mayormente dentro de los movimientos pentecostales y del movimiento neopentecostal, existen muchas falsas enseñanzas que aparentemente se muestran bíblicas, pero que no lo son. Y una de estas falsas enseñanzas es la enseñanza del rapto. Y es curioso que cuando se les empieza a decir a ciertos evangélicos que esta doctrina es falsa y no es verdadera, inmediatamente empiezan a atacarlo a uno. Inmediatamente empiezan a lanzar ataques personales, pero nunca a refutar los argumentos que uno tiene. ¿Por qué será? Bueno, tal vez es porque no tienen argumentos, ¿sí? A ver, voy a ver los comentarios. Dice, será muy triste, muchos hermanos tienen su fe en esta doctrina. Así es, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué no sucederá? Porque no es importante será el regreso de Cristo. Sí. Permíteme un momento. Es que como estoy en mi trabajo, siendo honesto, y déjenme decir algo sumamente importante, hay una gran diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que sí está en la Biblia, y el rapto de la iglesia. Son dos cosas diferentes. La Biblia nos enseña que sí hay un arrebatamiento, sí lo va a haber. Pero no enseña nada de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. No lo enseña. Gloria al Señor. Primero veamos quién es Manuel Díaz Lacunza. ¿Y quién es Manuel Díaz Lacunza? Manuel Díaz Lacunza, dice aquí, nació en 1731 a 1801. Fue un sacerdote jesuita y chileno que en 1790 escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria. En otras palabras, quien originó la teoría del rapto fue un sacerdote jesuita. Así como me están oyendo. Vuelvo a repetir su nombre y ustedes lo pueden buscar en Google, en sus fuentes de información. Pueden buscar a Manuel Díaz Lacunza, que es un sacerdote jesuita y era originario del país de Chile. Este hombre en 1790 escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad, bajo el nombre de Juan Josafa ben Ezra, haciéndose pasar por rabino. Esto lo hizo esperando que así sería más aceptado por los protestantes. Este libro fue publicado en Cádiz en 1810, en Argentina en 1816 y finalmente en Londres en 1826. En otras palabras, él podríamos decir que fue el padre del rapto. Y sigo con la historia. Al Vaticano no le gustó esto. Al Vaticano no le pareció agradable que un sacerdote estuviera hablando e inventando cosas que la iglesia ya había establecido. Así es el Vaticano, así es la iglesia católica. La iglesia católica ya estableció sus doctrinas, sus dogmas. Y no va a permitir que un sacerdote empiece a crear ideas ajenas a lo ya establecido. Por eso al Vaticano no le gustó para nada
lo que decía este libro y se molestaron mucho con él y denunciaron a Lacunza ante la Santa Inquisición. Como resultado, su libro fue condenado y removido de circulación. En 1824, el Papa León XII puso el libro de Lacunza en su lista de libros prohibidos, porque los detractores de Lacunza llegaron a la conclusión que sus ideas eran demasiado seductoras para el clero católico. Y algún evangélico que me pueda estar viendo va a decir, ¿y qué tiene que ver eso con la doctrina del rapto? Tiene que ver mucho, tiene que ver todo, porque es ahí que se origina la enseñanza del rapto. En otras palabras, la doctrina del rapto tiene como padre a un sacerdote católico. Y es gracioso porque los pentecostales y neopentecostales son los más anticatólicos dentro del mundo evangélico. Y están creyendo una doctrina que se originó gracias a un sacerdote católico, al padre Lacunza. Lacunza creía haber hecho nuevos descubrimientos verdaderos, sólidos e innegables de teología. Primero, negó que el mundo tenía que tener un fin o regresar a la nada. Y segundo, concluyó que las referencias bíblicas, fin de los tiempos y el fin del mundo, se refería, fíjese bien lo que voy a decir, a dos eventos diferentes. El fin de los tiempos sería el fin de la fase de la historia humana, y esta terminaría con la venida de Cristo y el comienzo del reino terrenal. Los vivos serían juzgados, los judíos convertidos, y la nueva sociedad duraría 1000 años con paz y justicia. Para Lacunza, el fin del mundo sería la resurrección de los muertos y el juicio final, la cual interpretó como una transmutación del mundo físico al plano de lo eterno. Lacunza también postuló que habría una gran apostasía por parte de la Iglesia católica, que la haría parte del anticristo, ya que la Iglesia no era una iglesia de individuos, sino un cuerpo moral compuesto de apóstatas y ateos. La manera en que Lacunza murió es muy sospechosa, porque encontraron su cuerpo tirado en una fosa cerca de una casa en Imola, Italia. En segundo lugar, y estoy hablando de los propulsores, de los originadores, ¿cómo se llama? De los que empezaron con la idea del rapto. El primero que creó esta idea, que diseñó la idea, fue un sacerdote católico. Pero después vinieron los protestantes a querer buscar información para poder ellos crear una nueva revelación, recibir una nueva revelación. Y qué curioso que la revelación que recibieron vino de fuentes católicas. Qué increíble, qué sorpresa, ¿no? Segundo, tenemos a Edward Irwin o a Eduardo Irwin. En inglés es Edward Irwin. Este hombre estuvo de entre 1792 a 1834. Este pastor era un ministro de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, que había leído el libro escrito por Díaz Lacunza. Irwin estaba tan impresionado por los temas de este libro que estudió castellano, tradujo el libro al inglés y lo publicó en 1827 bajo el nombre El Mesías que vendrá.
Irwin era un predicador carismático que se alocaba hablando en lenguas, profetizando y sanando, y la iglesia presbiteriana de Escocia se molestó tanto por sus prédicas que finalmente lo excomulgaron y lo despidieron de su puesto en 1830. Como resultado, Irwin fundó su propia secta llamada Iglesia Católica Apostólica, la cual duró hasta 1901, pero finalmente se desvaneció, finalmente se desapareció por sus prácticas y enseñanzas. Irwin llegó a ser conocido como el fundador del movimiento pentecostal que conocemos hoy en día. Y esto lo encontramos en la biografía de Edwin Irwin o Edward Irwin. Y en tercer lugar tenemos a una niña de 16 años llamada Margaret MacDonald. Estoy dando los antecedentes históricos de cómo comenzó y cómo fue diseñada, cómo fue desarrollándose la falsa enseñanza del rapto. Recordemos, como lo dije en el principio, que la falsa enseñanza del rapto no fue enseñada por Jesús. Jesús jamás la menciona en la Biblia. En los 4 evangelios Jesús nunca habla del rapto. También sus apóstoles jamás hablaron de un rapto. Nunca se habló de un rapto. Cuando llegamos a los padres apostólicos, ninguno de ellos habló del rapto. Y aunque hay evangélicos y hay apologistas evangélicos que tratan de probar que hubieron padres apostólicos, padres de la iglesia, que enseñaron el rapto, es una falsedad. Como algo clásico que tienen algunos apologistas evangélicos es que siempre van a condenar a la iglesia católica, siempre van a hablar mal de ella, pero cuando les conviene, toman documentos católicos para refutar argumentos católicos. Qué curioso, ¿no? Y lo curioso es que cuando citan a un padre de la iglesia, lo citan fuera de contexto. En otras palabras, lo citan de tal manera para que ese padre de la iglesia pueda ayudarlos a ellos a refutar a un católico. A ver, vamos a ver los comentarios que veo que invita a ver, dice invita a a Paco Serrano. Oh, ¿quiere que le invite, mi hermano? A ver, a ver, a ver. No sé si. Ay, bueno. Ver la historia de, Ay, pues, ya se me fue. Ay, pues, ya se me fue. Ay, pues, ya se me fue. A ver, ya se me fue mi hermano Paco. Se fue. Lástima. No, pues ya no. Bueno. Ay, voilà. ¿La función qué? Ah, lástima, hombre. La función es conjunta. ¿Cómo? ¿Por qué está desactivada?
¿Por qué está desactivada? ¿Quién la desactivó? Ay, no sé por qué está desactivada. Hermano Paco, no sé qué pasó. Estoy tratando de invitarlo, pero no funciona. Dice, la función está desactivada, no sé por qué se desactivó. Bueno, me hubiera gustado tener al hermano Paco acá, pero se desactivó, no sé cómo. Como soy nuevo en esto, no sé cómo hacerle. Lástima. ¿Cuántos tengo? 8. Bueno, gloria a Dios. Entonces, estábamos hablando de íbamos a empezar a hablar sobre Margaret MacDonald. Y muchos se preguntarán, ¿quién es Margaret MacDonald? ¿Eh? Oh, Listo, así se puede. ¿Quién ahora sabe qué sí. pasó? ¿Quién sabe? Apenas estoy empezando a aprender a hacer esto. Le decía que me parece muy interesante ver estas historias que, bueno, por lo menos yo no sabía. Hay cosas, por ejemplo, esto del rapto y todo esto, yo no tenía bien en claro. Y sí son doctrinas que surgen de una malinterpretación, a lo mejor hasta católica, y la toman lo curioso es que niegan ellos la historia, incluso la sabiduría. Y yo tengo otros amigos pastores que dicen que también los tratan mal porque no atacan a la Iglesia Católica, que los ven como bichos raros. A mí se me hace muy triste que esto pase en el cristianismo porque el cristianismo no es dividir, el cristianismo es unir. Amén. Mm. Totalmente de acuerdo. No, sí, por ejemplo, si tú no atacas a los católicos dentro del mundo evangélico, si tú no los atacas, no les dicen todos los adjetivos que siempre le dicen a los católicos, tú eres un infiltrado, un Ujú. jesuita, no eres cristiano, y te empiezan a decir un montón de nombres. A mí me han nombrado un montón de títulos. Me han dicho Mariano, dice que soy un pastor mariano, que soy jesuita, que me paga el Vaticano, que me paga el Vaticano. Lo malo, ¿saben lo que es? Es que nunca he visto un cheque firmado por el Papa. Ya por lo menos para que tenga algo de crédito lo que le dicen. Sí, al menos un chequecito, aunque sea de $100, ¿no? De veras. Y la verdad es triste que para que seas aceptado por los evangélicos, tú tienes que atacar a los católicos. Ujú. Sí, Pero bueno, creo que lo bonito es hablar de la verdad. Si bien no tenemos las mismas doctrinas, tenemos la misma Biblia y tenemos las mismas enseñanzas. Entonces, si tenemos algo que nos une, es lo que debemos de resaltar. Ahora, estos que creen que todo lo que va en contra de la Iglesia Católica es la verdad, les está faltando leer un poquito más eh, porque ellos creen, bueno, la mayoría creen algo que salió de la Iglesia Católica. Entonces, negar a la Iglesia Católica, atacarla, no suma en el cristianismo. no. Hay doctrinas que compartimos de la Iglesia Católica. En cierta ocasión, un evangélico me dijo que todas las doctrinas de la Iglesia Católica eran herejía, eran doctrinas apóstatas.
Me dijo el catecismo católico está repleto de doctrinas apóstatas, antibíblicas y fue creado por el mismo Satanás. Entonces, yo le dije, entonces para usted todas las doctrinas católicas son herejía. Y él me dijo, sí, todas las doctrinas católicas son herejía. Le dije, entonces la doctrina de la Trinidad es una herejía, la divinidad de Jesús es una herejía, el nacimiento virginal de Jesús es una herejía, la palabra de Dios es una herejía. Entonces, todo lo que yo le mencioné, le dije, son doctrinas católicas. ¿Sí? El problema con Exacto. mucho evangélico, el problema con mucho evangélico es que no leen, ¿sí? Ujú. Te cedo la palabra. No, y principalmente, como dices, los pentecostales son los que en realidad no leen. Y es más, te dicen que la historia no importa, que hay que solamente leer la Biblia. Ni siquiera leen la Biblia, solamente dan dos versículos, Éxodo 24, y ya después te dan otro versículo, siempre sacados de contexto. Aquí, por ejemplo, otra doctrina católica que todos, incluso los protestantes, creen es que la salvación es por fe. Nosotros creemos que la salvación es por fe, Santo Tomás de Aquino lo decía. Nosotros le damos el valor a la fe como debe de ser, pero no dejamos las obras de un lado, así como la carta de Santiago dice. Entonces, en realidad tenemos mucho que compartir, mucho que edificar. El problema es que hay un resentimiento de los que atacan, como que creo que hay una parte, no todos, porque yo lo veo a usted y veo a otros pastores que en realidad mis respetos porque me encanta cómo predican, pero yo creo que hay una parte del protestantismo, principalmente los últimos sectas que nacen aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica, que se rigen por el odio a la Iglesia Católica. Sí, mira, lamentablemente aquí en Estados Unidos hay un gran prejuicio hacia la Iglesia Católica. A principios del siglo XX había un gran prejuicio hacia la Iglesia Católica. No querían a los católicos. Ahora ya ha cambiado, ¿eh? Ya hay Ujú, más tolerancia hacia los católicos. Los que traen prejuicio a Estados Unidos hacia la Iglesia Católica son los latinos, los latinoamericanos que vienen de América ujú, del Centro y de México y de América del Sur. Pero aquí en Estados Unidos hay reuniones donde nos reunimos pastores con sacerdotes, porque hay una comunión, hay una hermandad ministerial. Y eso se hace, claro, eso no se les dice a las iglesias, porque las iglesias inmediatamente se rasgarían las vestiduras y dirían, ¿cómo es posible? ¿No? Pero lo hacemos porque, como por ejemplo, en contra del aborto. ujú, Sí, entonces, lamentablemente al principio en Estados Unidos había un gran prejuicio. Es más, de las 13 colonias que fundaron Estados Unidos, una de ellas era católica y se llama Maryland. Era la única colonia católica, por eso se llama Maryland. O sea, Maryland en ujú, español significa tierra de María. Y eso los protestantes no lo saben, ujú. o lo saben pero no lo quieren decir. O sea, siempre ha habido una influencia católica, ¿sí? Sí. Por ejemplo, hay una mala información en cuanto a historia, porque muchos repiten la Inquisición católica. Yo nunca he negado que hubo errores en la Inquisición, porque somos humanos y los que estaban al mando de la Inquisición eran humanos. Incluso el Papa, creo que fue Juan Pablo II, que pidió perdón por Juan Hus, creo que se llamaba Juan Hus, o no me acuerdo cómo se llamaba, que si bien no fue quemado por la Inquisición, porque la Inquisición no quemaba, sino que enjuiciaba, los jueces sí eran parte de la iglesia y hicieron una mala decisión con ese personaje.
Y el problema es que cuando les mencionas la Inquisición protestante, que fue intolerante, incluso historiadores protestantes dicen que hubo una gran intolerancia tanto de los luteranos como de los calvinistas, te dicen que estás mintiendo históricamente. Yo no sé por qué negar la historia si sabemos que somos humanos y nos podemos equivocar y que los cristianos no somos humanos, todos en la historia se han equivocado, muchos han cometido errores, hemos tenido, nosotros los católicos hemos tenido papas como los Borgia y no se puede negar la historia. A lo mejor hay que estudiar la historia para reconocer nuestros errores y no volver a caer en ellos. Sí, correcto. O sea, es verdad, hubo una Inquisición católica, no se puede negar, pero como me dijo cierto hermano católico, cierto apologista católico, me dijo, mira, mira, hermano Percy, sí hubo una Inquisición católica y se cometieron muchos crímenes en nombre de la iglesia. O sea, el hecho de que llevaba el nombre católico no significa que necesariamente la iglesia católica los enviaba. Y Ujú. otra cosa, no podemos tampoco ocultar que dentro de la iglesia protestante también hubo una Inquisición, ¿sí? No podemos negar las atrocidades que se hicieron en Inglaterra a sacerdotes católicos, ¿sí? No podemos negar que en nombre del cristianismo no solamente se persiguieron a católicos, sino también a los mismos protestantes. Protestantes matando a protestantes solamente porque no Ujú. creían en lo mismo. Entonces sí hubo una persecución. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir también de la persecución que los protestantes hicieron aquí en Norteamérica? ¿Sí? Exacto. Muchas de las denominaciones protestantes que conocemos hoy creían en la esclavitud, practicaban la esclavitud, ¿sí? La razón por la cual yo soy bautista del sur es por lo mismo, porque mi denominación, Paco, apoyaba la esclavitud Ujú. y se separó de la iglesia bautista del norte porque los del norte no querían la esclavitud. Y los del sur dijeron, no, nosotros vamos a pelear porque queremos a nuestros negritos y queremos tener esclavos. Y los del norte dijeron, no, güey, José, ¿sí? Entonces, ahí viene la división. ¿Sabías que fue en 1993, que en una convención general de la Iglesia Bautista del Sur, la Iglesia Bautista del Sur emitió una carta pidiendo perdón por haber apoyado la esclavitud? 1993. Pero eso no sale en las noticias. No, eso no sale en las noticias. Pero si hubiera sido un sacerdote que hubiera caído en pecado, sale en primera plana, Ujú. ¿sí? Y es lo que yo peleo. ¿Por qué la doble moral? Exacto. ¿Sí? Sí, y por ejemplo, aquí en México hubo una esclavitud, entre comillas, pero se llamaban encomendaderos y la iglesia los usaba como trabajadores tenían sueldo digno. Y aquí en México y en todo lo que era Hispanoamérica se generó una ley que se conocía como la Ley de Indias. Esa ley protegía a todos los indios y a todos los mestizos también, porque el reinado de España, que era el reinado católico, como se le conocía, veía a todos los seres humanos de esta parte de la tierra iguales, como personas que merecían recibir el evangelio. A diferencia de muchas de las colonias que llegaron a Estados Unidos, que tanto llegaron a esclavizar y a matar, porque varios de las denominaciones que llegaron a Estados Unidos decían que las personas no tenían alma. Entonces no les veían, es por eso que no hay mestizaje en Estados Unidos. Vemos la diferencia de mucho güero en Estados Unidos, mucho caucásico, y acá en México,
hasta el sur de Latinoamérica, vemos cómo hay una mezcla de culturas y de etnias, precisamente por esos errores que hubo en la conquista de Estados Unidos. Exactamente. O sea, la colonización española y la colonización anglosajona, digámoslo de esta manera, hay una gran diferencia. Sí es cierto, en ambas colonizaciones hubieron abusos, hubieron violaciones, hubieron asesinatos, sí los hubieron. Pero, pero, y ahí está el pero, la diferencia entre la colonización católica, digámoslo de esta manera, no exterminó a toda la población de este continente. Estoy hablando de Ujú, México hasta la Punta de Fuego en Argentina. Pero en ujú, cambio, cuando vemos en el norte, en Estados Unidos, en Canadá, vemos que Estados Unidos, siendo un país protestante, siendo un ujú. país, entre comillas, entregado y fundado en la palabra de Dios, exterminó a todos los habitantes originales de este continente. Exacto. Bueno, no los eliminó a todos porque no pudo, pero lo hubiera querido hacer. Ujú. Si España hubiera querido hacer lo mismo, lo hubiera podido hacer. De hecho, ¿Sí? un historiador dice que la manera más clara de ver que los españoles veían como iguales a los indígenas es que a ellos los evangelizaron. Esa manera es muy clara. ¿Por qué? Porque si yo veo como igual al indígena, lo voy a tratar como igual y le voy a presentar a mi Dios, porque tiene el mismo valor que yo y tiene la misma dignidad para conocer a mi Dios. Eso no pasó tristemente en Estados Unidos, No, pero bueno, son errores que comete, pero yo creo que también tuvo que ver no solo el protestantismo, sino la colonia, porque el sistema de colonias era un sistema más empresarial que un sistema de gobierno. El sistema de colonias era un sistema que se establecía y que cada colonia tenía que rendir tributo al rey. O sea, era como, sí, como un sistema de una empresa grande en la cual generaba dinero. Y esto después mermó también en América Latina cuando llegan los Borgia en España. Los Borgia llegan y quieren hacer un sistema de colonias y se viene hasta acá a México, se a quedó México y congelado. toda Latinoamérica. Aquí estoy, ¿ya? ¿Me va bien? Sí, sí te oyes. Ah, Se ya. está como que se está quebrando. Ah, ya. Te digo, los Borgia intentaron hacer esta colonización también en Latinoamérica, en Hispania, y se quita lo que se llamaba la ley de Indias, y ahí también empieza a haber tantas atrocidades de parte de España contra los indígenas, eh, pero bueno, esta es historia que no debemos de negar, porque o sea, la historia es hecha por el humano y sabemos que el humano se equivoca. No es que la verdad en sí sea mala, sino que el humano se equivoca al tomar decisiones. Sí, lamentablemente sí se equivoca, como bien lo has dicho, somos seres humanos y hay equivocaciones. Ujú, Pero mi punto es, y esto es hacia los evangélicos, ¿por qué critican a la colonización española como sangrienta e impositiva cuando la colonización de protestantes por parte de los ujú, protestantes fue no solamente impositiva, sino asesina, ujú. porque destruyeron aldeas enteras y no se tentaron el corazón con matar a hombres, sino también a mujeres y a niños. Ese es el problema. Entonces, es ahí de donde yo parto. Sí, yo entiendo. El ser humano, por ser humano, va a cometer errores, pero la diferencia entre la colonización española bajo la sombra de la Iglesia Católica es mucho más diferente a lo que fue la colonización protestante en Norteamérica. Ujú.
¿sí? exactamente. Es más, y la prueba es que hoy en día, en pleno siglo XXI, hay iglesias protestantes en muchos estados del sur de Estados Unidos donde no admiten a gente de color, ¿sí? No las admiten. Entonces, Yo ¿en no- qué quedamos? un dato bien interesante es, bueno, sabemos quién es Rockefeller. Rockefeller es uno de los banqueros, bueno, fue uno de los banqueros más grandes del mundo. Su sucesor ahorita es el que se conoce como George Soros. Este, Rockefeller en una de las cartas que hace hacia las Naciones Unidas dice que la Iglesia Católica ha dejado de ser una aliada para los intereses internacionales. Es por eso que hay que apoyar a los grupos fundamentalistas, como el Ku Klux Klan y como otros grupos fundamentalistas. Y es de ahí de donde nace mucha potencia en los grupos fundamentalistas radicales protestantes, porque han sido inyectados con dinero de banqueros para atacar a la iglesia. Es por eso que no se sientan personas libres cuando están atacando a la iglesia. Más bien están siendo adoctrinados por gente que no quiere a la iglesia católica. Correcto. Y lamentablemente hay mucho evangélico que se alegra cuando la iglesia es atacada, que se alegra. Ujú. El problema es que cuando la iglesia católica es atacada, digamos, la iglesia católica está aquí arriba. La iglesia es atacada, pero ese ataque no solamente va a venir en contra de la iglesia católica, sino en contra de todos los grupos que se hacen llamar cristianos. Ajá. Y es gracioso, porque ahí están atacando y burlándose de los católicos, pero no saben que cuando la iglesia católica es atacada es porque también el ataque viene en contra de los grupos protestantes, Ujú. ¿sí? Y usan, incluso, yo he escuchado muchas veces que usan incluso argumentos ateos, como, bueno, yo sé que tú no piensas eso, pero hay muchos pastores y sectarios que dicen, el cristianismo no es religión, es relación. Ese argumento ni siquiera es cristiano y además es ignorante porque no saben el significado de religión. La religión que tenemos todos los que seguimos a Cristo es cristianismo. Nosotros somos cristianos. Que haya diferentes pues denominaciones, bautista, católico, etcétera, no nos deja de afuera de la fe cristiana, de la religión cristiana. Pues claro, lamentablemente se contradicen a sí mismos porque la palabra religión y la palabra relación son sinónimos. Ujú. Es más, si la religión fuera tan mala, ¿por qué entonces Jesús tuvo una religión? Y aparte de eso, no solamente fue religioso nuestro Señor Jesús, sino que fue tan buen religioso y tan buen practicante de su religión que cumplió toda la ley. O sea, practicó su religión a lo sumo y la cumplió. Por eso Jesús es el Cordero perfecto. Y el problema con muchos evangélicos es que hablan mucho de la religión, la atacan la religión, pero no saben que ellos mismos tienen una religión y cada domingo practican su religión. ¿Sí? Exactamente. Sí. ¿Aló? Ay, pues, Estoy. Ahí estoy. Perdón. ya. Ya. Sí, hay que seguir enseñando nuestra fe. Yo he intentado, no hacer ataques al protestantismo porque yo no soy quien para atacar, pero yo lo que hago
es defender la fe católica. E incluso al pastor este Eduardo, que se hace muy santo y que dice que no ataca, pero atrás te anda atacando como con cuchillito de palo, le he dicho que yo no tengo problema contra él. O sea, es que yo no, mira, si los protestantes no vinieran a atacar a la Iglesia Católica, yo estaría hablando solamente de mi doctrina y no tendría por qué estar defendiendo. De hecho, mis primeros videos hace un año, bueno, creo que fue hace más de un año, yo empecé hablando sobre la fe católica, este, sobre antropología cristiana, cosas, datos que quería yo darle a mis hermanos católicos. Pero lo curioso es que llegan los que se hacen llamar cristianos y vienen a atacarme. O sea, yo no veo nada cristiano en ellos. ¿Por qué? Porque si un cristiano está seguro de su fe y tiene la paz de Cristo, no tiene por qué estar viniendo a atacarme, ¿sabes? O por qué estar buscando en los lives a ver qué tengo que decir para ellos contradecirme y atacarme. Porque un cristiano que está en paz no tiene que buscar confrontación, porque ya está en paz y sabe que está en la verdad. Pues sí, lamentablemente esa es la actitud de muchos evangélicos. A mí también me atacó esta persona, estuvo haciendo videos en mi contra, solamente Ujú. porque dije que estaba orgulloso de ser católico, que a mí no me ofendía ser católico, sino al contrario, me da orgullo porque en sí la iglesia es católica, Ujú. no podemos negarla. Y todo cristiano tiene que ser católico, no se puede ser nada más católico o nada más cristiano. Entonces, y lamentablemente muchos evangélicos no comprenden que atacar a una persona en su doctrina es cerrar las puertas. Como por Exacto. ejemplo los ataques a la bendita Madre de Dios, a la Virgen María. ¿A quién le va a gustar que le estén mentando a la Madre? Perdón por la No, pues para expresión. nada. A nadie. Oye, si yo voy en la calle y le miento a la madre a alguien, a un hombre, créeme que no voy a estar parado por mucho tiempo, ¿sí? Si tú le mencionas la madre a una muchacha que te gusta, créeme que te cierra las puertas definitivamente. Entonces, muchos Exacto. evangélicos atacan a la Virgen María, este, y se excusan diciendo que la Virgen María en la que ustedes creen, no es la misma Virgen María de la Biblia, Ujú. ¿sí? Lamentablemente la atacan y se cierran las puertas. Y yo les digo, yo tengo mucho más puertas abiertas con los católicos que ustedes, porque yo no ataco a los católicos. Yo dialogo con ellos, que es muy diferente, ¿sí? Y habla. No, y es que es interesante eso, porque a lo mejor y ustedes, bueno, en algunas doctrinas protestantes pueden no creer, por ejemplo, en la Inmaculada Concepción de María, pueden no creer en la Asunción de María, pero no por eso les da el derecho de atacar a la Madre de nuestro Señor, porque además es la Madre de nuestro Señor, lo dice la Biblia. Yo no sé cómo algunos protestantes incluso hacen apología de herejías que como la nestoriana o sí, como la nestoriana, que negaba la unión hipostática, de que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Al negar, y solamente hacen eso por negar que María es madre de Dios. Solamente porque no quieren aceptar a María, incluso a veces atacan al mismo Jesucristo, pero no se dan cuenta. Sí, lamentablemente en cuanto a la... Mira, yo acepto como protestante, yo acepto que la Virgen María es la Madre de Dios. Ahora, Ujú. con esto yo no estoy diciendo que María sea la fuente de la divinidad de Jesús, Ujú. porque eso tampoco Exacto. ustedes lo creen.
Cuando yo me refiero a que María es la madre de Jesús, me refiero a que la segunda persona de la Trinidad se encarnó en la Virgen María. Ujú, Y por ende, María es madre de Dios porque Jesús es Dios. ¿Sí? No estoy exactamente. diciendo que María sea eterna, no estoy diciendo que María sea una diosa, estoy diciendo nada más que María era una mujer, un ser humano al que Dios consagró, al que Dios consagró para que pudiera estar su hijo en su vientre. Ujú, Yo acepto eso. Y yo he conversado con apologistas católicos sobre el tema de la asunción de María, y otros dogmas marianos. Y hemos hablado, ujú, conversado, y ellos me han preguntado, ¿y usted cree en la asunción de María? Yo les digo, no, no creo. Sí, pero tranquilos, ujú. conversamos, no estamos agarrándonos a patadas, ¿no? Sí, es que es muy diferente, como usted viene y dice, no, yo no creo, a decir, eso que creen los católicos es una blasfemia, porque, o sea, no porque tú no creas en eso, quiere decir que sea una blasfemia. Ahora, una blasfemia puede ser, decir que María es una pecadora, una prostituta, casi casi luego le dicen que, o sea, ¿Eh? eso sí es una blasfemia, porque estás atacando a la madre de nuestro Señor. El creer algo distinto no nos hace ni menos ni más. Eh, y hay algo bien interesante. El mismo diccionario nos enseña que María es madre de Dios, porque muchos piensan que la madre es la creadora y no es. Mi madre a mí no me creó, el que me creó fue Dios. Mi madre es el instrumento que tuvo Dios para traerme aquí. Igual María fue el instrumento que tuvo Dios para venir, encarnarse y poder salvarnos, ¿no? Entonces María sí es madre de Dios por el simple significado de que madre es la mujer que da a luz y María dio a luz a Jesús. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece muy ofensivo cuando se expresan de María como una incubadora, Mm, como María, como por ejemplo hace 2 días en Facebook miré una publicación que decía, la Virgen María fue portadora de Jesús, pero no del Verbo Divino. Entonces yo comenté, entonces estamos diciendo que Jesús no era Dios. O sea, le dicen a María la portadora, no le ponen madre, porque son ujú, tan atrevidos que le quitan a María el título de madre, porque María no puede ser madre de Jesús. Nada más ujú. era una portadora. Mi pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que era una portadora? Porque cuando el ángel se le aparece a José y le dice a José que se lleve a María, le dice, llévate al niño y a su madre. O sea, el mismo Ujú. ángel está reconociendo que María era la madre de Jesús. Entonces, ¿por qué los evangélicos le dicen que era nada más la portadora cuando Dios mismo, a través del ángel, reconoce que María es la madre? ¿Sí me entiendes? Los pentecostales son los que traen a la luz otra vez tanto la herejía nestoriana como la arriana. ¿Por qué? Porque ellos son los que dicen, es que María solamente fue madre de la persona de Jesucristo. O sea que en algún momento Jesucristo no fue Dios para ellos. Hubo una división de la unión hipostática y en algún momento, en el momento de la concepción y de todo el embarazo de María, no era Dios entonces Jesús hasta que nació, o cómo puede ser intermitente la divinidad de Jesús. Para algunos evangélicos, Jesús no era Dios en el vientre de María. Para algunos evangélicos, Jesús obtuvo su divinidad en el momento del bautismo.
Para otros evangélicos, Jesús obtuvo su divinidad en el momento de la resurrección, porque dicen que Jesús no podía ser Dios cuando murió, cuando murió en la cruz del Calvario. Es que yo me río, yo me río porque, para no enojarme, porque digo yo, si Jesús no era Dios cuando murió en la cruz del Calvario, ¿quiere decir eso que el que murió en la cruz fue simplemente un hombre? ¿Te das cuenta a lo que me refiero? Si Jesús fue un simple hombre al morir en la cruz del Calvario, entonces quiere decir que nuestros pecados no fueron limpios, que Jesús no pagó Entonces, el precio. entonces Porque la salvación que recae, o sea, el cristianismo entero, la fe del cristiano entero recae en la pasión de nuestro Señor. Entonces, si era solamente un humano, entonces estamos creyendo en un cuento de hadas. sí, quien murió en la cruz del Calvario fue una persona divina, Ujú, ¿sí? Porque María era madre de una persona divina. exacto. El problema con muchos evangélicos es que no entienden el concepto de la muerte, No, ¿sí? no, hay muchos que piensan que, hay muchos que piensan que en la famosa doctrina de la dormición. Sí, y la Biblia nos enseña todo lo contrario. Ujú, Pablo dice, no sé qué es mejor, estar en el cuerpo o estar ausente del cuerpo y estar presente en Cristo, ujú. Si no ¿sí? dice estar dormido, porque No. Entonces, qué lógica hay que inmediatamente después de la muerte viene el juicio? Es lo que la Biblia dice. Entonces, si voy a estar dormido, exacto, ¿para qué se me va a enjuiciar? no tiene sentido. No tiene sentido, ¿sí? Ay, no. Hay un mar de confusión. Sí, pero yo creo que, bueno, aquí lo importante es hacer ecumenismo. Otro tema muy interesante porque muchos dicen, el ecumenismo no es cristiano. Es que muchos piensan que el ecumenismo es eh, que el, que el Papa va a ir a hacer una unidad con las otras religiones, y eso no es. El ecumenismo es que entre los cristianos, las doctrinas que nos unan más y seamos uno solo. Y dejemos de lado algunas doctrinas que la verdad hay unas que no son indispensables para la salvación. Y nos estamos desgarrando aquí, desgastando el tiempo entre que si creen o no creen, y no son importantes para la salvación algunas cosas que atacan. O sea, hay que buscar mejor. Creemos esto. ¿Tú crees que Jesús nos dio la salvación? Yo también lo creo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues sí, el problema es que hay mucho evangélico que no sabe lo que es la palabra ecumenismo. Ujú, Sí, muchos sí, piensan que ecumenismo es que nos vamos a revolver todos y vamos a formar una sola iglesia. ujú, Sí, y esto lo trajo este John Nelson Darby, el padre del dispensacionalismo, el hombre que creó la doctrina esta del rapto. del rapto, sí. Ajá, o sea, creen que el ecumenismo es que todos nos vamos a ser católicos y que vamos a estar en una sola iglesia y que el Papa es el único que va a reinar sobre todo. No, el ecumenismo es algo diferente. Es el diálogo. Tú y yo estamos haciendo ecumenismo en este momento, Exacto. ¿sí? ¿Sabías que hay denominaciones protestantes que no te ordenan al ministerio si no eres ecuménico? Ah, eso es interesante. No, no ¿Sí? sabía. La Iglesia Metodista Libre, en sus requisitos, estipula
que todos los ministros deben de creer en el ecumenismo, en el diálogo entre cristianos. Ujú. Si no eres ecuménico, no te ordenan. Yo creo que es más en las iglesias que se hacen, bueno, que se llaman más bien las iglesias históricas, como los calvinistas, los luteranos, los metodistas, estas iglesias que sabemos que son históricas porque son de las primeras que surgen, y que tienen su historia, ¿no? No, no como la pentecostal que apenas tiene unos cuantos años y ya quieren venir a condenar a todos. Sí, lamentablemente. Nacieron ayer, en 1906. Nacieron. Es Ujú. más, la doctrina del rapto tiene más años que la denominación pentecostal, para decirte. Es más, el taco al pastor tiene mucho más historia que una iglesia pentecostal. Este, y lamentablemente, como te digo, hay iglesias que si tú no eres ecuménico, no te ordenan al ministerio. Yo me acuerdo de un suceso. Si yo te dijera que antes yo era anticatólico, ¿me creerías? Eh, sí, porque yo llegué a ser también anticatólico. ¿Eras protestante antes? Estuve un tiempo, haz de cuenta que yo me enamoré en una Navidad de una protestante. Apenas yo estaba en mi formación, en mi camino de formación en la iglesia, Ujú. pero me enamoré de una protestante y y pues me hice protestante un tiempo. Después me fui a la iglesia bautista un año, que eso sí tengo que No. respetar a la iglesia, porque la iglesia bautista, que es la segunda protestante en la que estuve, es la única que no encontré un ataque hacia la iglesia. Siempre vi eh, que hablaban de doctrina, hablaban de lo que Jesús decía, de la Biblia, pero nunca escuché que dijeran, los católicos hacen esto mal, porque ellos se centraban, bueno, se centran los bautistas que yo conocí, se centran en la Biblia y no tienen por qué estar atacando a la iglesia. Eso es lo interesante. Ya después yo empecé pues a formarme más en mi fe, además de que me rompió el corazón esta chava. Me empecé a formar en mi fe y ya, y pues ya soy más católico que nada. Así pasa. Ay, Ujú, no. No, yo antes era anticatólico y yo me acuerdo que cuando eligieron al Papa Francisco, yo puse algunos comentarios en Facebook. En ese tiempo, yo estaba en proceso con la Iglesia Metodista Libre para unirme con ellos. Por eso ujú, sé que uno de los requisitos era ser ecuménico. Y yo me acuerdo que yo hice un comentario sobre el Papa Francisco porque hubieron algunos pastores que felicitaron al Papa. Por ejemplo, Luis Palau ujú, dijo que el Papa Francisco era un hombre de Dios. Y pues yo puse algo en Facebook que honestamente no fue muy agradable. A las 2 horas, no te miento, a las 2 horas me llama el asistente de mi obispo ujú, de la Iglesia Metodista Libre y me dijo, Percy, quiero hablar contigo, ¿tienes un momento? Y le dije, sí, claro, ¿en qué te puedo servir? Me dijo, mira, tú pusiste algo en Facebook, no te voy a decir lo que pusiste, pero tú sabes lo que hiciste. ujú. Me dijo, nosotros, la Iglesia Metodista, estamos en pláticas con el Vaticano. Así que te pido de favor que elimines ese mensaje porque ellos saben que tú estás con nosotros. Ujú. Entonces, te pido de favor que lo borres, ¿no? Este, y lo borré. Sencillamente lo borré. Este, y ya conforme fue pasando el tiempo, me fui haciendo amigos de algunos apologistas católicos.
y empezamos a hablar, a conversar. No sé si conoces a algunos apologistas católicos del Facebook. Este, Conocí como a dos, pero uno no me cayó bien porque se me hizo muy contradictorio porque apoyaba a Joe Biden. Se me hizo muy oh, yo, contradictorio, se me hace contradictorio porque es católico y los católicos, bueno, la Iglesia Católica desde hace muchos años condenó el marxismo y Joe Biden sabemos que es de ideas marxistas, entonces un sí, católico no puede apoyar ese tipo de políticas. sí, Pero ya después de ahí ya no conocía más. sí. Bueno, pues empezando a hablar con ellos, sí, el Partido Demócrata tiene sus orígenes en el Ku Klux Klan. Ujú. Y es lo que, bueno, eso ya es tema de otro costal, pero es lo que muchos latinos no saben. Pero conforme fui hablando con los católicos, mi mentalidad fue cambiando, y hasta aquí, ahora ya soy un pastor mariano, este, y sí, Que por, mande, que por cierto, la palabra mariano no es, porque muchos también lo usan en ataque contra nosotros, no es un ataque, porque no quiere, por ser mariano, o sea, yo por ser mariano no dejo de ser cristiano. Yo soy no, mariano porque amo a la madre de nuestro Señor. sí, ¿Por qué la amo? Porque pues es la mujer que dio el sí para traer al Salvador. Imagínate qué importante es esa mujer, que además era una mujer de 14, 15 años, que tenía una vida por delante. El decir, hágase en mí según su palabra, qué fortaleza, qué valentía y eh, qué importante fue María para nuestro Señor, tanto que sabemos que nuestro Señor o sea, llegó y tomó la humanidad consigo mismo. Entonces, en esa humanidad tuvo que aprender también de algo, de alguien. Y así como nosotros aprendemos de nuestra madre, él aprendió muchas cosas de María. Entonces, yo por eso amo a mi madre, que es María también. sí, y yo también, como cristiano, amo a María. Mm, Es más, el primero que me dijo a mí que el que ama a Cristo, por ende, tiene que amar a su madre, ujú. fue, fue un protestante, fue un protestante, no fue un católico. Él me dijo a mí, Percy, mira a María a través de los ojos de Cristo. Y cuando tú veas a María a través de los ojos de Cristo, te vas a enamorar de esa mujer. Ujú. En ese momento yo no lo comprendí, pero empecé a ver a María a través de los ojos de Cristo. Y créeme que mi actitud hacia los católicos cambió. Fue como que si algo hubiera hecho volver mi actitud totalmente, porque no podemos decir que amamos a Jesús y no amar a su madre. Ujú. Exacto. Es imposible. ¿Cómo digo amar a Jesús y no amar a su madre? Y Sí, fíjate que el protestantismo nace también con un amor a María, porque Lutero, que es el reformador, él tenía un amor, de hecho tenía unos poemas hermosos hacia María. El problema es cuando llega a Estados Unidos, y creo que no es muy antiguo el odio a la Virgen María, porque nace precisamente es más, si supieran esto los protestantes no odiarían a María. El odio nace de la Watchtower del juez Rutherford, o sea, de los testigos de Jehová. Ni siquiera nace de una idea cristiana, nace de una idea que es totalmente sectaria y herética, que son los testigos de Jehová. sí, totalmente de acuerdo. O sea, los reformadores amaban a María, Ujú. la amaban, la tenían en respeto. Es Exacto. más, corrígeme si estoy equivocado. Los reformadores jamás hablaron en contra de un dogma mariano.
¿Sí o no? Nunca, nunca. ¿No? O sea, Es más, el problema no era la exaltaban a María, madre. ¿no? ¿Mande? Exaltaban a María, o sea, no me acuerdo si Calvino también tenía poemas, pero hay oraciones hermosas de Lutero hacia la Madre de Dios. Y él mismo decía también eso, de que hay que amar a la Madre de nuestro Señor, no podemos odiar a la Madre de nuestro Señor. No, no podemos odiarla porque, ¿por qué? No hay ni una base, al contrario, María fue una mujer valiente, como tú dijiste. Fue una mujer que no le tuvo miedo a decirle sí a Dios. Es más, Dios ni siquiera le preguntó a María si quería ser madre de Jesús. Cuando el Ujú, ángel se le presentó a María, el ángel no le pidió permiso, como ujú. algunos evangélicos dicen. ¿Y qué tal si María hubiera dicho que no? No, María no iba a decir que no, porque Dios ya sabía que esa mujer iba a decirle que sí. Exacto. ¿Sí? Hay una canción muy bonita católica que empieza así: ¿qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Pues, ¿qué hubiese pasado? Obviamente no iba a pasar porque Dios ya sabía que María estaba preparada para ello. Pero ¿qué hubiese pasado? Pues el plan de Dios de la salvación no se hubiera hecho conforme Dios lo tenía planeado, pero como Dios es omnipresente y omnisciente, Él sabía que ese plan ya estaba reposando en María. Es más, las tribus era la tribu de David, ¿no? De donde tenía que nacer, no, se me fue la onda, era de la tribu de Judá, David, de Judá, sí, Judá. perdón, de donde era María y donde también era este José. Sabían, las mujeres sabían que tenían que, pues, ser santas porque en algún momento Dios iba a escoger a una entre ellas, porque estaba escrito que ahí iban a ser. Entonces María sabía la responsabilidad y sabía lo que venía al recibir este mensaje del ángel, de ¿Sí? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y le dice que va a ser madre de nuestro Señor, que va a ser madre del Hijo de Dios. Y fíjate algo muy hermoso de María. Este, María era una mujer consagrada a Dios y era una mujer de oración. Ujú, Cuando tú lees la Biblia, tú lees que María se sorprendió de las palabras del ángel. Es lo que la Biblia dice, que María se sorprendió de las palabras del ángel. Mi ujú. pregunta es, ¿por qué no dice la Biblia que María se sorprendió del ángel? Sí, yo me Porque hubiera María, sorprendido del ángel. sí, o sea, ¿quién no se va a sorprender de ver un ángel? ¿Te imaginas? Ujú, Si ahorita en este ujú. momento, cuando terminemos esto, tú te vas a tu cama, ya estás a punto de dormirte y de repente el cuarto donde estás se ilumina y hay hay un, hay un ángel enfrente tuyo. Oye, yo realmente olvídate. Pero Ujú. María no se sorprendió de ver el ángel. María se sorprendió de sus Exacto. palabras, no de él. Y también algo bien interesante, a lo mejor y en esto no vamos a estar tan de acuerdo, pero ¿por qué también se sorprendió? Porque el saludo que le da el ángel a María es Dios te salve. Este saludo en la cultura judía, el salve, era guardado para la realeza. ¿Y por qué la saluda así? Porque ella iba a ser madre del rey. Es por eso que, bueno, nosotros creemos que es la reina, no porque sea más que Jesús, sino que porque incluso en la Biblia dice que la madre del rey es tratada como reina. En esos tiempos la reina era la madre del rey. Es por eso que el saludo también es bien importante porque nos enseña que el que va a nacer es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjate que Ujú, sí creo que el saludo que se le dio
es el saludo que se le daba a la realeza, a la gente de la nobleza. En otras palabras, cuando el ángel saluda a María y le dice salve, salve, la está Ujú. saludando como un súbdito saludaría a su rey. Ahora, Pues sí. el ángel está reconociendo que ella es la madre del rey, y por esa razón la saluda con respeto. Ese saludo fue con respeto, ¿sí? Y ahí podemos ver que desde un principio Dios nos ve como lo que somos o lo que podemos llegar a ser, ¿sí? Exacto. O sea, quizás una persona se ve como el más triste de todos los seres humanos, pero cuando Dios te mira como una persona triunfante, como una persona de victoria, como una persona llena de la presencia de Dios, porque Dios es así. Y cuando Dios mira a María, la mira como la hija del rey, o como Ujú. la madre del rey, mejor dicho, ¿sí? Exacto. Y no es darle un lugar más alto a María, es darle el lugar que Dios le dio a María. Y eso es lo interesante y lo importante de los dogmas marianos. Nosotros no creemos, por ejemplo, con el dogma de la Asunción, que María es más, sino más bien porque creemos que María fue asunta porque al ser al ser la madre de nuestro Señor y al conservarse virgen, porque además la virginidad de María tenía que conservarse porque el profeta Isaías dijo, he ahí una señal que se les dará, nacerá, ¿qué dice? Nacerá de la virgen, algo así dice. Ese Entonces, Isaías, sí, en Isaías, Isaías dice, no me acuerdo de qué versículo, pero habla sobre la ay, virginidad. Y ok, he Isaías ahí 7:14. ajá, he ahí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Es, Ujú. todos los dogmas marianos van no sobre la persona de María, sino sobre Jesús. María, la reina del cielo, es porque Jesús es el rey del cielo. María, la madre de Dios, es porque Jesús es Dios. El problema es cuando vemos los dogmas marianos con odio y pensamos es que estos dogmas se los crearon para divinizar a María. Nosotros no creemos y la iglesia nunca ha enseñado que María sea divina. Bueno, en sí todos los dogmas marianos son cristológicos, o antes de ser considerados marianos eran cristológicos, Ajá, o me equivoco. exacto. Este, entonces, en cierta ocasión un sacerdote ortodoxo dijo esto: si ustedes se dan de cuenta, en todos los iconos ortodoxos, María siempre está acompañada del niño Jesús. Y este sacerdote dijo, esto se debe a que en la iglesia ortodoxa nosotros reconocemos que todo lo que María es por Jesús. María tiene todo porque Jesús está con ella. Y es cierto, todo lo que María es por Jesús, ¿sí? Ajá, exacto. Y qué bonito es, fíjate en esto, Paco, que al tú mencionar a María, inmediatamente a quién tienes en la mente, A Jesús. a Jesús. Qué bonito sería si cuando mencionaran nuestros nombres, inmediatamente nos relacionaran con Jesús. Exactamente. Pero qué triste es que muchas veces a los cristianos cuando se mencionan sus nombres, no se les relaciona con Jesús, se les relacionan con gente chismosa, gente Con peleonera, el pecado. gente vulgar, mal hablada, pero nada de Jesús. Pero en cambio, cuando Exacto. mencionas a María, hablas de Jesús. Exactamente. Ujú. Oiga, pastor, ya me tengo que ir porque ya van a ser la Bueno, 1 de la mañana. ay Entonces, madre,
Ya, ya es tarde. Ya es tarde. No, sí, yo también ya, porque estoy en mi trabajo y tengo que ir a ver algunas cosas. Ok. Bueno, pues unas palabras de despedida. Pues nada, que sigan perseverando en la lectura de la Biblia. Eso lo enseña tanto la Iglesia Católica como todas las iglesias. Hay que leer, hay que estudiar. Yo sigo estudiando, sigo aprendiendo y hay que perseverar con el Espíritu Santo, con el amor, y no hay que juzgar a las personas. Si yo soy católico, no me tienes por qué llamar idólatra, porque ni siquiera la idolatría está enseñada por la Iglesia. Entonces, amémonos como Dios quiere que nos amemos, que todos seamos uno, dijo el mismo Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, gracias por haber venido, te lo agradezco en el nombre de Jesús y también agradezco a todos los que han estado acá. Tenemos como 34 personas, 35 personas, se les agradece y pues nos despedimos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde y que pasen buenas noches y que sueñen con los angelitos, pero con los angelitos del Señor, no con los caídos. No, Entonces, sale. nos despedimos, Dios les bendiga. A ver cómo se apaga esto. A Igual, ver, arriba a la derecha está en la esquina, en la el esquina. power. Oh, ok, En oh el- sí. ajá, ahí está. Gra- Gracias.